Volviendo a los familiares de Gonzalo N. Santos, cabe mencionar que, como ya lo había relatado, sus hermanos se educaban en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, y los que estudiaban en dicho instituto eran Samuel y Pedro Antonio, pues Miguel hacía sus estudios en el Seminario Conciliar de la misma ciudad de San Luis Potosí, dado que se le había metido en la cabeza ser cura. Sin embargo, Miguel, por las burlas de sus hermanos mayores, de sus primos y de las del propio Gonzalo N. Santos, desistió muy a su pesar de seguir estudiando para clérigo, por lo que ingresó también en el instituto, pero siguió siendo mocho, como le menciona su propio hermano. Cabe mencionar también que cuando sus hermanos iban a visitar a su padre, generalmente llegaban el 1 de noviembre, viajaban en tren desde la ciudad de San Luis Potosí hasta Valles, que era entonces un pequeño villorio, con ciertas pretensiones porque estaba comunicado por ferrocarril. De Valles seguían a caballo hasta Tampamolón, donde su padre y Gonzalo los recibían. Como en los días 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, la costumbre en la Huasteca era disparar cohetes y balazos. Se reunían sus primos Santos, Romero y Chente Rivera, todos ellos mayores que Gonzalo, cuando menos 10 años, los vaqueros de los ranchos y algunos mozos, y su padre los ponía parapetados en los pretiles y portales de la casa de Tampamolón, que era conocida como la Casa Grande, porque efectivamente era la más grande del pueblo. Cuando se avistaba a sus hermanos y a los asistentes que los acompañaban, su papá gritaba ¡fuego! Y todos empezaban a disparar balas y balones al aire. Sus hermanos echaban mano a sus pistolas y también las descargaban, aventando sus caballos rumbo a la casa. Este espectáculo le daba vergüenza a su hermano Miguel. Por ello, jalaba lo más que podía su caballo y no se acercaba a la casa hasta que el tiroteo había cesado. Miguel criticaba mucho a su papá por esto, pues desde su punto de vista, eso era una simulación sin objeto, solo por regocijo, y a la cual tildaba de salvaje. Sin embargo, el padre de los Santos, que era muy zorro y muy astuto, hacía este recibimiento a sus hijos no solo por emoción o por euforia, que también la tenía, sino porque al lado de la casa de los Santos, a unos 50 metros de distancia, estaba enclavada la casa de don Jesús Martel, ya para entonces fallecido, y un poco más allá, la de Crisóforo Martel, que había quedado cacique heredero político de su padre, pero sin la fuerza ni la inteligencia del desaparecido francés. Así, con estas balaceras, el padre de Gonzalo demostraba a sus enemigos que sus hijos iban creciendo y que se estaban preparando tanto culturalmente como para la acción, y que aún el más pequeño, que era Gonzalo, sabía disparar una carabina. Menciona Gonzalo que su papá lo consentía mucho, pero a su modo. Cuando hacía algo grave, lo castigaba pegándole con lo primero que encontraba, ya fuera un freno o el camote de la cuarta, y algunas veces hasta con las espuelas. Manifiesta también que su hermano Pedro Antonio, en cambio, jamás le pegó, que lo castigaba con regaños razonados y lograba avergonzarlo con sus palabras cuando le hacía comprender que había cometido algo indebido, lo cual sucedía con frecuencia. Y así recuerda que en una ocasión se robó un pollo crestón, punta brava, de unas señoritas viejas, las cuales vivían al lado y se apellidaban Jongitud. Una de ellas, Tula, era su madrina de bautizo. Descubierto el robo, su papá lo quería matar. Le pegó con el freno, la reata del azar, las espuelas y el cuerno, y le dijo que en su raza nunca había habido un ladrón. Su hermano Pedro Antonio lo rescató de la furia paterna, lo encerró en su cuarto y lo sermoneó durante más de 1 hora. Le puso de castigo que aprendiera a peinarse, a comer con cubiertos y, en una palabra, que supiera comportarse delante de la gente, logrando además hacerlo llorar, cosa que hasta entonces solo había hecho de coraje, pero nunca de sentimiento. Su hermano Pedro Antonio le llamaba Huajuts, que en huasteco quiere decir tecolote del brujo. Narra también la manera en que se descubrió este robo, porque resulta que el tostón que el gallero le dio por el pollón lo jugó al mismo tiempo, y como el gallo ganó, dobló su capital a 1 peso. Esto fue por la mañana, pues en aquellos tiempos solo de día se jugaban gallos.
Por la tarde, su hermano Samuel y su primo Mencho, Fulgencio, cazaron una carrera de caballos. Samuel y Mencho jugaron un caballo de Benito Sánchez, pariente de los Santos, maderista y después traidor. Este caballo no estaba bien cuidado para carreras, se encontraba muy trajinado y su dueño había venido montándolo desde su rancho. Era un caballo tordillo y la carrera fue contra un caballo gigante, también tordillo, muy bien comido, pero pasado de gordo, propiedad de un árabe que se llamaba Nazario Abraham, que junto con su hermano traía una ancheta, que era una tienda ambulante que tenía toda clase de mercancías y telas apropiadas para la región. Así pues, Gonzalo en la carrera jugó su peso. Como el caballo que llamábamos nuestro era la chica, yo jugué contra 12 reales. El caballo lo corrió Mencho en pelo y sin pretal y le ganó al del árabe con un gran claro. La carrera la jugaban Samuel y Mencho con 50 formidables pesos porfiristas. Así, ante la buena suerte de Gonzalo, se ganó 20 reales, en total 2 pesos 50 centavos. Y en la noche se fue a brillarla a la plaza, donde no había precisamente feria, pero era viernes y había mucho movimiento. Fue con doña Galdina, la puestera que mejor hacía las enchiladas de baile en la Huasteca, y se fajó un plato doble que le costó nada menos que 1 peseta. Ese platillo solo se lo permitía a la gente con dinero, pues el plato sencillo valía 1 real. En virtud de ello empezó a llamar la atención con este lujo. Después se fue a jugar al carcamán, a la muchitanga y a los chiles. Así se les decía a los albures cuando se echaban sobre un petate o una cobija con limitado monte. Entre los muchachos y la gente grande se comentó que traía mucho dinero y que andaba jugando valientemente. Vale mencionar que Gonzalo traía encajada en la cintura una pistola Merwin calibre 44, que era de su padre y que sacó a escondidas. Todo este boato de ganar al gallo en las carreras y de apostar en los juegos de azar, en los que perdió su capital, se comentó mucho y llegó a oídos de su madrina Tula Jongitud. Ella fue con el chisme a su papá y entonces ardió Troya. Así señala Gonzalo N. Santos, que tras esta experiencia y otras, con el tiempo y con la edad, dedujo que es muy poco inteligente hacer alarde de lo robado, pues trátese de un gallo pollón o de los contratos de un ministro, se descubren. Pero su suerte fue distinta a los afortunados que han ocupado puestos en los gabinetes, pues ellos se llevan lo suficiente para acallar a la prensa, los murmuradores y hasta algunos enemigos, y les alcanza con lo que han garbeado para terminar siendo llamados altruistas. Manifiesta también que tras este hecho fue la última vez que le pegó su padre.